Bueno, continuamos con la unidad 4. Vamos a ver ahora cómo podemos polarizar transitores PNP. Recuerden, los transitores PNP, colector material P, base material N, emisor material P. El símbolo correcto es este del transitor PNP, pero en el libro, cuando explica este tema, en la página 204, vamos directamente acá, se los muestro, fíjense cómo le erra y le ponen otra gráfica. Bueno, esta flechita va para adentro, porque acá está hablando de un transitor PNP. Bien, corregido eso, vamos a ver que el método para averiguar las corrientes y las tensiones de interés es igual a los transitores NPN. O sea, tengo que plantear siempre una ecuación de tensiones en la malla de entrada para poder despejar la corriente de base, y una vez que tengo la corriente de base puedo calcular la corriente de colector y con eso la tensión colector emisor. Bueno, algunas cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, en este circuito de polarización, que es el más simple con una resistencia de base, lo primero que notamos es que VCC ya no es más positivo, ahora es un valor negativo. Y eso es correcto porque las corrientes en un transitor PNP van a tener siempre este sentido, ¿no? Van a entrar al emisor y van a salir de la base. Entonces la única forma de que ocurra eso, si yo acá tengo tierra, es que acá tengo haya una fuente de tensión negativa. Bueno, entonces teniendo bien en claro cuál va a ser el sentido de las corrientes, dejamos planteado el sentido de las caídas de tensiones sobre las resistencias. Esto tiene una resistencia de emisor acá también. Bueno, el sentido lo va a dar la ley de Ohm también, ¿no? Positivo siempre por donde entra la corriente, acá y acá. Y esto, la tensión base emisor y la tensión colector emisor, yo puedo poner, si me olvido, puedo poner la referencia que yo me parezca, digamos, siempre teniendo en cuenta la notación esta de 2 del doble subíndice, donde indica que voy a estar refiriéndome a la tensión de la base, por ejemplo acá de la base respecto del emisor, y acá la tensión del colector respecto del emisor. Bueno, y yo lo puedo plantear así, puedo decir que mi base va a ser más positiva que el emisor y el colector más positivo que el emisor, lo cual en la realidad es al revés. Con este sentido de corriente van a ver que esto, por ejemplo, esta va a dar un valor negativo y esta tiene que dar un valor negativo necesariamente porque esta es la juntura base emisor y es una juntura que siempre tiene que estar en directa. Y si esto es un transitor PNP, la base va a ser tipo N, el emisor tipo P, entonces el emisor tiene que ser más positivo que la base. Pero sin embargo yo puedo, en este primer planteo, digamos, de la ecuación de malla de tensiones, digamos, yo lo puedo poner así. Entonces, ¿qué hago? Planteo la ecuación de malla, arrancando desde acá, y me encuentro con un potencial que cae, y E por RE, o sea, menos y E por RE. Subo un potencial más tensión base emisor, menos la caída acá, que es IB por RB, más BCC, igual a 0. Y ahí cierro, o sea, salto por la batería y cierro con tierra de vuelta por acá. Esto es algo que hemos hecho un montón de veces. Bueno, entonces acá el objetivo es despejar la corriente de base. Pero tengo, como siempre, acá una corriente de emisor. Bueno, utilizo la relación esta que está acá, que es independiente del tipo de transitor, ¿no? La corriente de emisor es beta veces más 1 veces la corriente de base. Reemplazo esto acá y ahora sí despejo corriente de base. Y van a ver que me da esto. Muy parecido a lo que veníamos viendo, salvo este signo. Pero ¿qué pasa? Yo cuando voy a colocar los valores reales, sé que esto no puede ser así.
y entonces esto va a corresponder a un valor negativo. En vez de sumar más 0,7 voy a poner menos 0,7, porque la verdadera tensión base emisor es menos 0,7. Si yo tomo esta referencia acá, la verdadera va a ser menos 0,7. Lo demás, BCC, como yo ya lo consideré negativo, pongo el valor absoluto, el que sea positivo, así, absoluto, porque el signo ya lo tuve en cuenta acá. RB, beta y RE son datos, y acá pongo entonces el valor negativo, y con eso voy a despejar la corriente de base, que sé que va a tener este sentido, saliendo, porque me va a dar un valor positivo acá. Bien, con eso, como siempre, planteo en la malla de salida de la ecuación para despejar la tensión esta. Y esta tensión es raro que sea así, porque fíjense, si acá tengo, esto es una suma de tensiones igual a esta. Como esto es un valor negativo, no puede ser que acá haya una tensión dada vuelta. O sea, sí, fíjense el sentido de estas dos, el sentido de la tensión acá de batería, y esta está dada vuelta. Bueno, pero no importa, yo planteo igual la ecuación de Kirchhoff, y cuando yo despeje esto me va a dar un valor negativo. Fíjense, vamos a plantear la ecuación de Kirchhoff acá. Arrancando por acá, caída de potencial es menos IE por RE, subida de potencial más tensión colector emisor, caída de potencial menos corriente colector por RC, y acá subida de potencial más BCC igual a 0. Sabemos también que la corriente emisor es aproximadamente igual a la de colector. La de colector es esta por beta, esto que calculamos por beta. Y ahora lo que hago, despejo esto. Bueno, cuando yo despeje esto, me va a dar todo esto, que me va a dar un número negativo, como corresponde, porque esta tensión es al revés. Bueno, no hay mucho más para explicar, sino que esto es un ejemplo claro, digamos que no, yo no me tengo que acordar de estas fórmulas de memoria, ni esta. Acá la clave está en saber plantear Kirchhoff, que después de hacerlo tantas veces creo que no debería haber problema. También inclusive esto no lo puedo tener muy claro, pero después lo que sí tengo que tener claro es el sentido de las corrientes, ¿no? Después el mismo resultado me va a decir cuál es la verdadera polaridad. Y esto sí, tengo que saberlo porque la juntura base emisor tiene que estar siempre en directa. Y recordando el tipo de material que hay en la base del emisor, lo que hablamos recién, sé que esto no puede ser. Bueno, para practicar un ejercicio idéntico a este, salvo que acá tiene un divisor de tensiones, están los capacitores de siempre, que yo en corriente continua, esto es un circuito abierto. Y acá hay otra cosa a tener en cuenta, a ver si se dan cuenta, que puedo usar el método aproximado, porque beta veces RE comparado con esto es mayor que 10 veces esto. Entonces yo puedo calcular la tensión acá, que va a ser un valor negativo, considero esta caída acá, entonces sé la tensión que hay acá. Esto va a ser un valor negativo, ¿no? Porque esto es negativo, esto va a ser un valor negativo, más chico. Después yo sé que acá hay una flecha que apunta para abajo, porque esto es más positivo que esto. Entonces a ese valor negativo le sumo 0,7, o sea que este valor negativo se va a hacer un poquito más cercano a 0 cuando yo le sume esto. Va a seguir siendo negativo acá. La cosa que está bien, porque la corriente tiene que subir. Si esto es negativo, la corriente va a buscar meterse acá en la resistencia, cual está bien. Bueno, y acá ya tengo una base como para seguir resolviendo, o sea, porque ya directamente calculé la corriente de emisor, que es la misma que de colector. Planteo la ecuación de salida, la malla de salida, y despejo esto. Bueno, esa es una ayuda que le puedo dar. Bueno, acá vamos a ver un circuito. Hay que prestar mucha atención siempre cuando uno mira el circuito. Transitor PNP, flecha para adentro, penetra, digamos, PNP. Sin embargo, acá hay una tensión positiva. Acá hemos visto que esto es negativo, pero atención, el emisor está para arriba, o sea que esto es correcto. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque es mucho más fácil, acá lo tienen, mucho más fácil
trabajar con fuentes positivas y trabajar con fuentes negativas. Entonces la forma de polarizar correctamente esto es conectándolo así como está. También se resuelve de la misma forma. Plantea, bueno, acá se hace una reducción de Thevenin para poder plantear bien una ecuación después, o bien si se cumple la regla de método aproximado, también puedo calcular directamente la corriente acá, o acá arriba, perdón, acá arriba, porque yo conozco esta tensión de acá. Entonces, para calcular con el método aproximado tengo que considerar esto respecto de esto. Beta veces esto tiene que ser mayor que 10 veces esto. Bien, algunos pasos acá. Dice primero, regla práctica para verificar el punto Q en PNP, y también sirve para los NPNs. Bueno, esto es un recordatorio del método. Si cumple con esto, podemos usar el método aproximado. Dice, la regla dice, calcular la tensión en R2. Acá. Restar 0,7 para obtener la tensión que cae en la resistencia del emisor. Acá. Obtener la corriente de emisor. Calcular la tensión de colector respecto de tierra. Calcular la tensión de base respecto de tierra. Calcular la tensión de emisor respecto de tierra. Algunos pasos que pueden servir para cualquiera de los dos transitores, siempre y cuando estos pasos son para esta condición. Bien. Espejos de corriente, este año no lo vamos a ver. Este es un circuito que en realidad ahora con componentes discretos no se lo ve mucho. Esto sí se usa mucho dentro de los circuitos integrados para polarizar distintas partes de un circuito, pero este año eso no lo vamos a ver. Ahora sí, esto, el transitor en conmutación. Bueno, ahora vamos a ver el transitor en conmutación. Hasta ahora hemos visto que para hacer amplificadores, para digamos, que el transitor funcione como un amplificador lineal, teníamos que usarlo justamente en la zona lineal al transitor, o sea, a la mitad de la recta de carga, aproximadamente acá en esta zona. Ahora lo que buscamos es que el transitor se comporte como una llave, que esté totalmente apagado al corte, o sea que no pueda circular corriente entre colector y emisor, una llave abierta, o que esté saturado, que se comporte como una llave cerrada, y que acá caiga la mínima tensión, o sea, acá va a caer la tensión colector emisor de saturación, que vamos a tratar de que sea la mínima. Si yo veo las curvas de salida y la recta de carga del transitor, también va a haber una recta de carga, porque o sea, voy a tener una carga. Y los puntos de operación van a ser, el de corte va a ser este, fíjense que 0 corriente de base, 0 corriente de colector, o la de fuga, que es aproximadamente 0, y la máxima corriente posible, que la va a dar el circuito, y eso corresponde a la zona de saturación. Bueno, para lograr que el transitor esté al corte es fácil, no le pongo corriente en la base y el transitor se corta, no puede circular corriente por colector. Pero para asegurar que circule la máxima corriente posible en el circuito, yo tengo que asegurar que siempre haya corriente de base. Recuerden que en la zona lineal hay una relación entre corriente de colector y corriente de base que es beta. Bueno, pero cuando el transitor está entrando en la zona de saturación, esa relación ya no se cumple, y lo que hay que tratar es que la corriente de base sea un poquito más grande de lo que da esa relación. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo una configuración como esta y quiero utilizarla al corte y saturación. Bueno, cuando yo no pongo corriente por acá, o sea, cuando hay 0 volt, vamos a imaginar que yo esto lo voy a prender a esta llave, yo la prendo y la apago con un pulso. Vamos a empezar por la parte de apagado. Cuando el pulso de entrada está en 0, por acá no circula corriente, entonces a la salida tengo un nivel de tensión alto, porque si no circula corriente, yo tengo un nivel de tensión alto. Acá en este punto. Pero no circula corriente.
por la carga. Bueno, ahora vamos a suponer que yo quiero saturar esto, o sea que acá caiga una mínima tensión, cosa que la tensión del colector se vaya prácticamente a cero. Para que ocurra eso, yo tengo que garantizar que por acá va a circular la corriente de saturación. Y la corriente de saturación, en varios videos antes habíamos aprendido a calcularla, que es considerar que acá está la tensión de saturación, que a veces podemos tomar 0, en este caso vamos a tomar que 0. Entonces si acá hay 0 volt, la corriente que va a circular por acá va a ser la máxima permitida por la fuente y por la resistencia. O sea, sería 5 dividido 0,82K. Esa va a ser la corriente de saturación, que me da este número, 6,1 mA. Yo tengo que garantizar que en la base haya suficiente corriente como para que acá circulen 6,1 mA. Si yo tuviese en la zona lineal, bueno, sabiendo el beta, yo pongo a la entrada una corriente 125 veces, si el beta es 125, una corriente 125 veces más chica que esta, que serían 48,8 microamperes. Bueno, pero como esto está muy cerca de la zona de saturación, o dentro de la zona de saturación, esta relación no se cumple, entonces yo voy a tener que poner una corriente de base que sea más grande que esto. Acá la cuenta da que con esta resistencia y 5 volt, ahora vamos a ver, pero que la corriente de base es 63 microamperes, lo cual estaría bien. Una regla práctica es que la corriente de base sea por lo menos un 50% o un 100% más que lo que daría la cuenta con un beta en la zona lineal. Fíjense que acá considerando el beta de la zona lineal, yo tengo que con casi 50 microamperes esto funcionaría. Sin embargo, lo estoy poniendo más, un 75 o 100 microamperes estaría bien. Acá seleccionaron 63, pero me aseguro de que el transistor va a poder circular los 6 mA por acá y esto se va a ir prácticamente a cero. Bueno, ¿cómo sé que circulan 63 microamperes por acá? Bueno, haciendo una pequeña cuenta. Fíjense, la tensión de entrada, que es B sub I, son 5 volt. Acá si yo tengo 5 volt acá tengo 0,7, es 5 menos 0,7 me da la caída sobre esta resistencia, que es esto, ¿no? Dividido 68K, por base circulan 63 microamperes. Si yo veo que eso no alcanza como para superar en un 50% de esto, bueno, ¿qué hago? Bajo un poquito la resistencia, pongo una resistencia un poco más chica acá. Obviamente hay que tener cuidado que nunca superar la corriente de base máxima, porque eso va a hacer que se queme la juntura y después también va a hacer que sea muy difícil de apagarlo al transistor. Ese es otro tema. Por eso un 50% o un 100% si quieren más grande sería suficiente. Bien, bueno, acá hay algunos ejercicios. Además de que esto funciona como llave, también funciona como un inversor de señal, ¿no? A este circuito. Porque fíjense, cuando yo pongo un pulso alto en la entrada, mientras dura ese pulso alto, la salida va a estar en bajo. O sea, de alguna manera también me sirve como para hacer un inversor. Ya sabíamos que todos los emisores comunes funcionan como inversor, invierten fase. Eso también lo vamos a ver más en detalle en la unidad que viene. Pero esto será una aplicación también particular de esa propiedad. Bueno, acá está un poco lo que les comentaba. El transistor no enciende instantáneamente y tampoco apaga instantáneamente. El transistor tiene un tiempo de encendido que va a ser desde el momento que empieza a circular corriente por la base hasta que circula corriente, más del 90% de corriente por el colector. Se va a llevar un tiempo, esto depende del transistor. Y para apagarlo también va a llevar otro tiempo, pero además va a haber cargas almacenadas en la base en exceso, si yo me paso de saturar el transistor, que van a hacer que el tiempo de apagado se haga cada vez más largo, el tiempo de apagado total, ¿no? Eso es el tiempo de almacenamiento. Así que esto es un concepto que me dice que el transistor no se enciende ni se apaga, si bien lo hace mucho más rápido que una llave mecánica, no es instantáneo. Y que sobre todo el apagado hay que tener cuidado en no saturar demasiado la base. Bueno, vamos a ver acá una aplicación
de cómo encender y apagar un relé utilizando un transitor en conmutación. Bueno, la carga ahora no va a ser una resistencia, sino que va a ser la bobina del relé. Algo de esto habíamos visto en su momento cuando vimos diodos. Bueno, recuerden, cuando circula corriente por la bobina de un relé, eso hace que los contactos de salida se muevan, normal abierto, normal cerrado, viceversa. Pero, o sea, hasta acá no hay problema. Esto yo lo tomo como una carga común y corriente, hago los cálculos que hice acá. Si yo conozco la resistencia de esa bobinita, o bien si conozco la corriente que necesita que circule por la bobina, puedo tomar datos de ahí. Pero el problema está en que si yo no utilizo este circuito con el diodo, que ya lo habíamos visto en los videos cuando vimos diodo, va a saltar una chispa y me va a quemar el colector. O sea, acá va a tratar de saltar una chispa tierra acá, y me va a quemar el colector. Entonces, cuando apaga, ¿no? Cuando corto la corriente de golpe acá, esta tensión se invierte, etcétera, etcétera, todo lo que habíamos explicado. Entonces siempre recordar que debo colocar acá en paralelo con la bobina un diodo, siempre con el sentido ¿no? Que no pueda circular corriente directa por acá, sino que sirva para absorber esa energía en el momento que la corriente por acá se corta. Bueno, acá hay un ejemplo, en realidad un ejercicio que dice: diseña un circuito para accionar una señal con una señal de 5 volt, o sea, yo acá voy a meterle 5 volt, un relé que tenga bobina de 12 volt de corriente continua. O sea, este relé que yo estaba hablando acá, ahora sé que tiene una bobina que necesita 12 volt acá. Y además hay que conectar un LED testigo que encienda junto con el relé. La forma de hacerlo es colocarlo acá en paralelo, fíjense, en paralelo con la bobina del relé. Yo coloco un LED con su respectiva resistencia serie, que también esto lo podrían calcular ustedes, porque saben que un LED necesita más o menos unos 10 mA, depende del tipo de LED, ¿no? 10 mA para que encienda. Si yo acá tengo 12 volt y acá voy a tener 0 prácticamente, voy a conocer qué resistencia tengo que poner acá. Este ejercicio lo habíamos hecho cuando vimos diodos, pero bueno, acá está calculado ya, ¿no? Yo lo que tengo que hacer ahora es justificar por qué estos valores, o chequear que esté todo bien, que con esto este transitor, mirando la hoja de datos, el beta que tenga, que este transitor esté bien saturado cuando tenga 5 volt acá. Eso es algo para que chequeen. Y bueno, acá está conectado con el diodito. Esto es un circuito práctico real. Bueno, yo no voy a tener el dato de la corriente por acá, pero lo que podría hacer es tomar alguna hoja de datos de algún relé y investigar qué corriente necesito yo por acá, o hacer el camino inverso, decir, bueno, con esta resistencia, qué máxima corriente puedo yo tener por acá, y después sí, tomar alguna hoja de datos y decir, bueno, ¿sirve para manejar un relé? ¿No sirve? En principio sí, porque esto es un circuito práctico, pero es una tarea, un ejercicio que está bueno que ustedes puedan hacer. Bueno, acá allá aparece algo que no está acá, que es esta resistencia. Esta resistencia se pone acá, fíjense que tiene un valor relativamente alto, para asegurar el 0. Porque tal vez acá, cuando yo saco los 5 volt, que es el pulsito de 5 volt que hace que esto encienda, cuando yo retiro los 5 volt a lo mejor queda en el aire esto y no hay ninguna tensión definida, ¿no? Entonces con algún ruido puedo prender sin querer el transitor. Entonces esta resistencia se coloca acá para asegurar el 0, porque si yo acá no tengo nada, bueno, al menos tengo esto que me tira a tierra la base y me asegura que hace un 0 acá. Eso está para esto. Y cuando yo tengo 5 volt acá no me va a molestar porque es un valor alto. O sea, va a dividir un poco acá, va a haber un divisor de tensión, pero no, prácticamente está diseñado para que no moleste. 10 veces más grande que esto. Así que bueno, se lo digo para que analicen un poco todo lo que hablamos. Es un buen ejercicio. Puede llegar a hacer alguna pregunta de examen en algún momento.
porque tiene cuestiones prácticas acá que hay que saber. Y en esta dirección hay para profundizar un poco más sobre este tema. Bueno, dejamos por hoy el video acá.